gusto darles la bienvenida a este espacio virtual del Instituto Nacional de Salud, en el que cada miércoles tenemos el honor de contar con invitados especiales para que nos compartan sus conocimientos y se transfiera también experiencias según diferentes temáticas para enriquecer y actualizar información a las diferentes áreas del conocimiento en la profesión de la salud. En este ciclo de conferencias continuamos nuestras acciones para mejorar la atención a los recién nacidos. Seguro que todos los conocimientos científicos debidamente validados llegan a ustedes de la forma más óptima, sumándose a mejorar la calidad de la atención a la primera infancia. Este, como decía, es un apoyo científico del Instituto Nacional de Salud y sus diferentes colaboradores, actores del Sistema Nacional de Salud, hacia la política de atención a la primera infancia, mandada por nuestra primera dama de la República. Hoy hablaremos de las infecciones pediátricas, su importancia y la importancia de su detección y manejo. Será impartida por la doctora Lourdes Dueñas. Ella es jefa del Departamento de Infectología del Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum. Es médica graduada de la Universidad Evangélica de El Salvador, especialista en pediatría y en infectología pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría de México. Y tiene una maestría en control de infecciones y es la actual vicepresidenta de la Asociación de Pediatría y de la Asociación de Infectología de El Salvador. Es una gran colaboradora del Instituto Nacional de Salud, del proyecto ECO y de las teleclínicas que están llegando cada vez más a los diferentes niveles del sector salud. Es integrante de un equipo de expertos y moderadora de este programa de teleclínicas, pero además es una entusiasta investigadora y persona que publica en nuestra revista y a nivel internacional también. Sea bienvenida, doctora Lourdes Dueñas de Chicas. Para nosotros es un honor tenerla aquí en el instituto. Les cedo la palabra para su conferencia, recordándoles a todos los participantes que cierren sus salidas de video y de audio y que escuchen a nuestra ponente. Bienvenida, doctora. Bueno, muy buenas tardes. Todo lo contrario, para mí es un honor estar compartiendo con ustedes y ser tomada en cuenta en las actividades del Instituto Nacional de Salud, que sé lo mucho que está trabajando por llevar el conocimiento a nuestros médicos y que al final el beneficiado obviamente sea mejorar la calidad de atención para nuestros pacientes. Este día me toca hablar de un tema muy importante, como son las infecciones neonatales congénitas, la importancia de su detección y manejo. Creo que es un tema que muchos de los pediatras o de los infectólogos incluso olvidamos o dejamos ahí de un lado porque realmente es un tema amplio, es complejo, involucra obviamente al ginecólogo, al pediatra o al neonatólogo. Y obviamente es un tema que está impactando mucho en general en el mundo y nuestro país no es la excepción. Voy a tratar de enfocar este día a los diferentes temas como es la importancia de la detección temprana, las definiciones, las enfermedades más frecuentes que se relacionan a las enfermedades congénitas, los cuadros clínicos más frecuentes, pero sobre todo que va a hacer énfasis y espero que las preguntas sean más orientadas también a las pruebas diagnósticas, al tratamiento y al seguimiento, porque muchas veces en el tratamiento y el seguimiento no es totalmente como debería de ser y yo creo que debemos enfocarnos un poco más, porque al transcurso de la charla vamos a ir viendo cómo las secuelas de estos niños que adquieren una enfermedad congénita a veces pasan más de lo que nosotros vemos y pueden ser estas también en el tiempo. Sabemos que existen muchas infecciones virales, bacterianas, parasitarias que pueden transmitirse desde la madre al feto, ¿verdad? Y obviamente este acrónimo que todos conocemos como TORCH, que antes incluía la toxoplasmosis, otras como la hepatitis B, la C, la R de rubiola, la C de citomegalovirus y la H de herpes simple 1 y 2, era pues lo que generalmente todos enfocábamos. Pero cuando hablamos también del síndrome TORCH,
no quiere decir que a todos los niños, cuando decimos este niño tiene sospecha de síndrome de Torch, que a todos le vamos a mandar todo. Antes, este fue el objetivo de este acrónimo, pero en la actualidad sabemos que todas las pruebas y el diagnóstico tienen que ir más focalizado a aquel germen que sea más probable en este bebé. Y mucho de esto con la emergencia y reemergencia de nuevas enfermedades, emergencia como enfermedades como el Zika, dengue, o reemergencia en algunos lugares, como está sucediendo con el incremento hasta más del 20% año con año de la sífilis. Este acrónimo ha cambiado un poco en el tiempo y ahora lo llamamos S-CORTOCH. Entonces es como diferente, pero vemos que cada vez se van incorporando muchas más enfermedades y nos está haciendo como más complejo el manejo de esta terminología. Sabemos también que estas infecciones que vienen de la madre al feto o al recién nacido pueden ser adquiridas de diferentes formas. Pueden ser adquiridas en útero, pueden ser adquiridas al momento del parto o posterior al parto y siempre estar catalogadas como dentro de las enfermedades congénitas. Pero aparte de estos tres momentos que se pueden dar la infección, también tenemos diferentes vías en las que se pueden adquirir. Tenemos la vía hematógena, cuando el microorganismo puede alcanzar el torrente circulatorio y llegar a la placenta y a través del cordón umbilical llegar al feto. Puede ser también en el canal del parto, ¿verdad? Y sobre todo, aquí va mucho en las enfermedades de contacto como es el herpes simple, el herpes tipo 2, que podría ser, y la vía ascendente, cuando hay rupturas prematuras de membrana, sobre todo cuando esas son prolongadas, o corionitis, y que de forma ascendente puede llegar al feto. El resultado final de estas múltiples formas de adquirir la enfermedad puede ser que el niño al nacer pueda tener manifestaciones clínicas, puede ser también que in útero el niño tenga afectaciones que lo lleven a no terminar el embarazo, a tener mortinatos, abortos, partos prematuros, pero tenemos también una tercera presentación que son aquellos niños que se infectaron, nacieron asintomáticos, pero al final, en el transcurso del tiempo, van teniendo problemas que si no sabemos cómo darles el seguimiento, probablemente esos niños van a terminar con déficit de atención, sordera, alteraciones visuales, incluso algunas relaciones con el autismo, pero que podemos también englobar en estas situaciones. Aquí vemos cómo la incidencia de algunas enfermedades son más importantes que otras. Vemos acá cómo a veces le tomamos mucha importancia a la toxoplasmosis, pero ustedes ven la prevalencia a nivel mundial no es tan alta y obviamente esta enfermedad, aunque da inmunidad a la madre, a veces como son 4 genotipos diferentes, podemos tener todavía complicaciones en el recién nacido. Sabemos que en los países de bajos recursos como el nuestro, casi todas estas enfermedades tienen una alta prevalencia, pero quiero que pongan su atención, bueno, al sífilis, porque se está incrementando en el mundo, más en las áreas nuestras, y pueden ver ustedes que citomegalovirus es una enfermedad congénita muy importante porque la prevalencia no la conocemos realmente, es caro hacer estudios de prevalencia para citomegalovirus, pero es la que más afecta a los recién nacidos vivos, hasta casi en 800% por, aquí está mal, 100,000 nacidos vivos, y en Estados Unidos y tanto en los países como el nuestro es quizás la enfermedad más prevalente en las mujeres embarazadas. ¿Cuándo vamos a sospechar TORCH? Pues obviamente, idealmente sería que lo sospecháramos desde el tamizaje de la mujer embarazada. Por eso es cuando nosotros podemos tamizar a la mujer y tener alguna prueba serológica, ultrasonográfica, que nos sugiere una infección congénita, es más fácil para nosotros y tenemos como el camino adelantado en recorrer esto. Vamos a ver también en los recién nacidos de peso de pequeños para la edad gestacional,
que tienen manifestaciones clínicas y que no responden, digamos, a un cuadro séptico que tiene un tratamiento habitual, también ahí lo tenemos que sospechar. Las manifestaciones clínicas del síndrome de Torch pueden ser múltiples y van a depender de muchos factores independientes que van desde en el momento en que se da la enfermedad, en qué etapa del embarazo está, la capacidad que tiene el germen de atravesar la placenta y llegar a alcanzar al feto, y obviamente de eso vamos a depender las manifestaciones clínicas que tengamos. Entonces, estos factores que son independientes y que son múltiples es lo que nos va a dar las manifestaciones clínicas en el neonato. Entonces, si una mamá tiene un embarazo controlado y que lleva un buen control prenatal, esto nos va a ahorrar mucho del estudio en el recién nacido. Y aquí vemos todo lo que podemos hacer en la madre durante el control, ¿verdad? El BRL materno, el VIH, Chagas, porque en muchas regiones prevalentes de Chagas se está incrementando también el número de niños, hijos de mamás con enfermedad activa, que también salen positivos a la enfermedad, hepatitis B, Zika, al recién nacido, parvovirus, que tampoco tenemos que olvidarnos de él, rubeola, citomegalovirus al recién nacido, herpes también al recién nacido, y vamos a ir viendo cada una de estas enfermedades. ¿Cuáles hallazgos ecocardiográficos nos pueden ayudar para sospechar prenatalmente que el niño va a tener un síndrome de Torch y que nosotros podemos adelantar en el diagnóstico en el momento del tratamiento a la madre y luego obviamente al recién nacido? Es el retardo del crecimiento intrauterino, microcefalia, ventriculomegalia, cataratas, cardiomegalia, o sea, son múltiples manifestaciones clínicas que no es difícil que a nosotros verlas poder sospechar síndrome de Torch. Por lo tanto, las ultrasonografías en la mujer embarazada no solo sirven para ayudar cuánto va creciendo el niño, si el niño está bien, o si es síndrome de Down, o si la espina bífida, sino que también nos puede ayudar a sospechar que este paciente tiene Torch. Incluso con el oligohidramnios, el polidramnios, también nos puede ayudar. Si nosotros vemos en este artículo que se publicó en el 2014, cuando nosotros hay algunas manifestaciones clínicas que nos hacen más acercarnos al diagnóstico de Torch que otros. Por ejemplo, hepatosplenomegalia, las afecciones cardíacas, lesiones en la piel, hidrocefalia, microcefalia, las calcificaciones intracraneanas y la patología ocular. Si ustedes se fijan en la patología ocular, casi todas las enfermedades congénitas que nosotros usualmente vemos dan corioretinitis. Entonces, no parece bien que cuando nosotros vemos un recién nacido, que el oftalmólogo lo evalúa y dice que tiene corioretinitis, inmediatamente pensamos nosotros en toxoplasmosis. Pero si nos fijamos, múltiples enfermedades pueden dar esta condición. Si vemos las calcificaciones intracraneanas, hay enfermedades que lo dan más, por ejemplo, toxoplasmosis, que dan infecciones intracraneanas, y citomegalovirus periventriculares. Esto es lo que más prevalece, pero no quiere decir que no sea diferente. Hay niños que tienen citomegalovirus y que pueden tener calcificaciones intraparenquimatosas y no ser periventriculares, o lo contrario con toxoplasmosis. Y vemos también que las lesiones en la piel, como petequias, púrpuras, rash, erupciones maculopapulares, al nacer, se asocian también mucho a la mayoría de las enfermedades que causan el síndrome de Torch. En cambio, las lesiones cardíacas, vamos viendo que solo rubeola, herpes, parvovirus B19 se asocian más a lesiones cardíacas que las otras condiciones que vimos. Entonces vamos a ir viendo que estas características clínicas nos pueden ayudar a hacer una racionalización de las pruebas diagnósticas cuando tenemos al bebé. Tenemos todos estos niños, la ictericia, a predominio directo, la hepatosplenomegalia, el síndrome de Moffitt de Berries, que se asocia mucho a citomegalovirus, pero también lo puede hacer rubeola congénita, lesiones exantemas petequiales, que podemos ver en sífilis congénita o citomegalovirus, las lesiones ojo, boca, cuero cabelludo del herpes, estas lesiones
purpúricas, la varicela neonatal. En general, cuando vemos todo esto, rápidamente el médico que lo ve sospecha que puede tener una síndrome de Torch. Ictericia y esplenomegalia, hepatoesplenomegalia, que son las características más frecuentes que se ven en las neonatologías que nos hacen sospechar síndrome de Torch. Y si vemos estas dos características, vemos que el 70% lo hace citomegalovirus, 75% toxo, y en Chagas o en sífilis solo lo hacen el 50% de los casos. Alteraciones neurológicas en síndrome de Torch es muy importante que las tengamos en cuenta, sobre todo para evaluar las secuelas a largo plazo. Y aquí pueden ver ustedes que el que más se asocia a alteraciones neurológicas es toxoplasmosis, que puede dar hidrocefalia, calcificaciones, puede haber vasculopatías, pueden haber otras condiciones, incluso microcefalia puede ser una característica de toxoplasmosis, aunque no es lo frecuente. Es más frecuente encontrarlo en rubeola y las enfermedades como las meningoencefalitis es más frecuente encontrarlas en el herpes simplex virus. Vemos acá las calcificaciones que dijimos, las de toxoplasmosis, que son generalmente intraparenquimatosis, hay ventriculomegalia, hay displasia cortical, y en el citomegalovirus, que generalmente las calificaciones son periventriculares, pero pueden haber parenquimatosis. Entonces, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos hasta estos niños que les sospechamos Torch? Obviamente, la batería de exámenes es amplia, van desde los exámenes generales, porque en un hemograma podemos encontrar leucopenia, plaquetopenia, trombocitopenia, que es muy característico, por ejemplo, de citomegalovirus, fallas de la función hepática, colestasis, que es muy frecuente encontrar el citomegalovirus, alteraciones de función renal, función lumbar, por todos los hallazgos que pueden haber de neuroinfecciones, estudios de imagen, la ultrasonografía cerebral, pero vamos a ver que en algunas enfermedades, más que la ultrasonografía o la misma radiografía de cráneo, tenemos que llegar hasta el TAC cerebral. Y obviamente su estudio auditivo y de fondo de ojo para poder completar el tratamiento. A todos los niños que vemos con estas características les tenemos que pedir todo el perfil Torch. No, ¿verdad? El estudio tiene que ser dirigido, porque una mala indicación, como vamos a ver más adelante en citomegalovirus o en toxo, que muchas veces podemos tener una IgM positiva y no necesariamente indicarnos enfermedad, o una IgG alta en el recién nacido, y no necesariamente de hacer el diagnóstico de la enfermedad, y por lo tanto tenemos que ser más juiciosos en el enviar estas pruebas. Tenemos que considerar mucho la epidemiología de nuestro país y también pensar que muchas veces si el ginecobstetra nos ayuda, no vamos a empezar este estudio de cero, sino que vamos a tener serologías maternas, vamos a tener resultados de los ecocardiográficos y en algunas enfermedades pues vamos a tener el antecedente que la madre ha sido vacunada, como es en el caso de la hepatitis B, varicela, sarampión, rubiola, paperas, por ejemplo. ¿Qué dificultades diagnósticas enfrentamos con la enfermedad de Torch o con el síndrome de Torch? Que la mayoría de las mamás son asintomáticas, 50% para rubeola, 90% para toxoplasmosis, 90% para citomegalovirus. Zika, sabemos que la mayoría de las mujeres embarazadas no va a presentar síntomas, pero aún así pueden ser devastadoras para los recién nacidos. Entonces, conocer las serologías maternas es sumamente importante. Si una IgE es negativa, si se vuelve positiva y hay seroconversión, conocer hasta cuánto puede durar una IgM específica y cuándo nos va a indicar primoinfección. Ya vamos a ver que generalmente la IgM puede durar desde 9 hasta 12 meses positiva y eso no nos va a indicar a veces infección en el recién nacido. Las pruebas de avidez que vamos a ir evaluando con cada una de las enfermedades. En el recién nacido también tenemos dificultades. No, que ideal fuera que pudiéramos hacer biología molecular para la mayoría de las enfermedades, pero no para todas las podemos hacer. Si hay para toxoplasmosis, si hay para citomegalovirus, puede haber también para herpes,
pero no en todas lo podemos encontrar. Y la serología en el recién nacido también es difícil su interpretación. Uno, porque las IgG generalmente tienen transmisión materna, no sirven para el diagnóstico, salvo cuando las pareamos y los títulos del recién nacido son 2, 4 veces mayores que las de la mujer embarazada. Y obviamente esto también nos implica un seguimiento posterior de las IgG. Y la IgM positivo, ya vamos a ver que hay muchos falsos positivos asociados a esta prueba. También el otro que nos puede confundir es que si todos los niños de peso pequeño para la edad gestacional, si todos deben de ser estudiados con todo lo del síndrome de Torch, vamos a ver que no siempre es así. En general, en los pequeños para la edad gestacional, la prevalencia del síndrome de Torch es del 2% o menos. Entonces, no necesariamente esta condición nos va a hacer investigar toxoplasmosis en todos los niños, pero si el peso pequeño para la edad gestacional es severo, abajo del percentil 3, sin una causa clara, ahí sí vamos a estudiar síndrome de Torch dirigido a lo que ya dijimos. No necesariamente tiene que mandarse todo el perfil de Torch. Voy a hablarles primero de la enfermedad más prevalente en el mundo y la que causa más problemas en el recién nacido, como es la infección por citomegalovirus. Sabemos que es la principal causa de sordera neurosensorial y retraso psicomotor. Y esta tiene 4 genotipos y el genotipo B3 es el que más se asocia a la pérdida auditiva en los recién nacidos. Recordemos que el citomegalovirus, esta pérdida auditiva, puede ir desarrollándose aunque el niño sea asintomático y no presente ninguna evidencia física de que ha tenido la infección por CMV, puede desarrollarse hasta los 4 años de edad y nos vamos a dar cuenta de esto hasta que el niño empiece a ir al kinder o a la escuela y que nos digan que el niño no entiende o que tiene déficit de atención y cuando lo que tuvo fue una infección que no se detectó a tiempo. Y esta discapacidad de la sordera todavía es más grave y permanente que el síndrome de Down y la espina bífida, o sea que es una alteración muy importante en estos niños. Y vamos a ver que si generalmente la infección se da en pacientes con sistemas inmunitarios inmaduros o comprometidos, el desarrollo o las capacidades de producir enfermedad son mucho mayores. Entonces acá vemos que las alteraciones del neurodesarrollo por citomegalovirus son graves, son importantes. Vemos acá cómo en el 20 al 25% de los casos van a ser asintomáticos en las madres y a veces solo la mamá tuvo fiebre, malestar general y no tiene mayor alteración. Cuando es una primoinfección en una mujer embarazada es donde hay mayor riesgo de infección al recién nacido y en las reactivaciones o en las reinfecciones que es la más frecuente, porque recordamos que el citomegalovirus es una enfermedad muy prevalente en las mujeres embarazadas. Ya hemos tenido contacto con este virus en nuestra infancia o en el desarrollo de la vida. Entonces vamos a tener más frecuente la reinfección o reactivación, pero con mayor riesgo las primoinfecciones. La transmisión puede ser vertical, puede ser por el canal del parto o puede ser por la leche materna. Entonces, vemos acá que podemos tener manifestaciones clínicas que pueden ser graves, con mucha afectación del sistema nervioso central, un niño con microcefalia, calcificaciones periventriculares, atrofia óptica, hepatoesplenomegalia. Hasta el 50% de los niños pueden nacer con microcefalia. Pero del 10 al 20% de los recién nacidos sintomáticos van a tener un desarrollo normal. El 85 al 90% de los niños infectados que son asintomáticos presentan un riesgo variable que puede ir desde el 5 al 25% de padecer sordera o incluso retraso mental. Entonces, eso también, o retraso en el desarrollo, o retraso en el comportamiento. Entonces, todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Este es el riesgo. Cuando es una infección primaria en el embarazo, el riesgo es del 1 al 4%. De ese 1 al 4%, el 30 a 40% se infecta. El 90% van a nacer asintomáticos, pero el 10% va a tener secuelas.
En cambio, el 10% de los que son sintomáticos, el 80 a 90% tiene secuelas con una mortalidad que puede ser hasta el 12%. En cambio, si nos vamos a la reactivación o reinfección viral, solo se infecta del 1 al 2%, o sea, tenemos menor riesgo. Y aquí tenemos el tipo de infección y las características que podemos encontrar. Por ejemplo, si es una infección primaria, va a haber una infección primaria materna en el embarazo y es donde vamos a ver el mayor número de malformaciones congénitas. Si es una infección secundaria, ya sea por recurrencia o reactivación, tiene menor riesgo para el feto y una tasa de transmisión más baja. La infección congénita, va a ser cuando la madre logre transmitirla al embarazo, puede ser también que la adquiera perinatalmente por el paso del canal del parto, por secreciones vaginales, exposición de la sangre materna, o puede ser también postnatal a través de la leche materna. Y las presentaciones clínicas también van a ser múltiples. Pueden ser afecciones como la que vimos en la foto, con múltiples malformaciones, afección del sistema nervioso central, pueden ser leves, con una o dos manifestaciones aisladas, que son leves o transitorias, puede haber ictericia y hepatomegalia, por ejemplo, y nosotros vamos a saber que ese niño va a resolver. Recordemos que el citomegalovirus inmunocompetentes no siempre vamos a recibir tratamiento y vamos a ver qué indicaciones tiene en el recién nacido para poderse tratar. Puede ser asintomático con lo que ya dijimos de la pérdida auditiva, que puede ser del 5 al 25%, o asintomático sin alteraciones y también con una audición normal. O sea que podemos tener múltiples presentaciones en diferentes formas de transmisión. ¿Cuáles son las cosas más frecuentes que nosotros vemos en infección por citomegalovirus? Pues las petequias, la ictericia, hepatomegalia, puede haber alteraciones neurológicas, pero también bajo peso para la edad gestacional o microcefalia. Y vemos el síndrome del muffin de Blueberry, que es muy sugestivo, pero es extremadamente infrecuente. Y esto se da por focos de eritropoyesis extramedular a nivel subdérmico. Y más o menos estas pápulas pueden medir de 2 a 10 milímetros y nosotros podemos encontrar virus en esas lesiones. Vemos acá muchas de las manifestaciones congénitas del citomegalovirus, pero que esto es lo difícil de TORCH porque muchas de las manifestaciones clínicas se traslapan en los diferentes agentes que causan el síndrome de TORCH. Entonces no podemos encasillar solo por las manifestaciones clínicas a un paciente en un solo diagnóstico. Tenemos manifestaciones oftalmológicas en toxoplasmosis, como es la corioretinitis, el estrabismo, el deterioro visual grave, atrofia del nervio óptico, nistagmus y cicatrices que pueden ser antiguas también que podemos encontrar en las retinas, pero ustedes pueden ver que la corioretinitis tampoco es como patoneumónica de esta enfermedad. Es importante en toxoplasmosis el estudio de las neuroimágenes, donde empezamos con una radiografía simple de cráneo, en la que podemos observar calcificaciones, pero a veces la radiografía no muestra calcificaciones y el TAC sí lo muestra, por eso es preferible siempre que nosotros encontramos estos hallazgos, corroborarlos con una tomografía, o si tenemos la duda diagnóstica, porque la radiografía nos salió negativa, pero todo el cuadro clínico sugiere que es un citomegalovirus, poder tomar la prueba. Y obviamente podemos detectar más cosas como es la vasculopatía, lentículo estriada, calcificaciones parenquematosas, quistes, hipoplasia cerebral, dilatación ventricular. Todos estos hallazgos deben de ser corroborados por una tomografía. El 70% de los recién nacidos con infecciones sintomáticas presentan alteraciones en el sistema nervioso central. Entonces, el estudio de neuroimagen es obligatorio en estos niños y es de las alteraciones neurológicas, el 77% corresponden a estas calcificaciones. Y estos estudios de neuroimagen nos ayudan también para predecir con una alta sensibilidad retraso mental o discapacidad motora.
Aquí vemos muchas de las secuelas que pueden tener los niños según el tipo de infección materna, si fue primaria o si fue reinfección, y vemos cómo la primaria causa mucha más morbilidad, y vemos también el tipo de secuelas de acuerdo al tipo de presentación clínica. Si el niño tiene síntomas, es mucho más frecuente que el niño tenga secuelas de todas las que les he venido hablando: crisis convulsiva, parálisis, hipoacusia, ya sea neurosensorial o bilateral, corioretinitis, que puede llevar a la ceguera, y la microcefalia. Entonces, los que tienen infección primaria y que son sintomáticos van a tener mucho más alto porcentaje o riesgo de sufrir secuelas importantes. Algo que quería comentarles es la evaluación del tratamiento. El tratamiento, han habido muchos esquemas de tratamiento, muchas teorías sobre si es importante tratar o no, pero creería yo que lo más importante es saber en qué momento vamos a tratar y a quiénes van a tratar. Usualmente un recién nacido con citomegalovirus, si no tiene alteraciones como hepatitis, neumonía, afección de su médula ósea con trombocitopenia persistente y de difícil tratamiento, sordera, alteraciones visuales como la corioretinitis, generalmente no tratamos. Y el tratamiento, ya sabemos que el de elección es el ganciclovir, que su desventaja son los efectos adversos, y el tratamiento que debe de ser internado a los 30 días para poderse dar, pero que también tenemos otras alternativas orales que no tenemos a disposición en el sector público, pero como el valganciclovir, que generalmente puede darse entre 6 semanas hasta 6 meses de tratamiento. Entonces, si vemos acá los estudios que hay de ganciclovir versus valganciclovir, sabemos que el ganciclovir, lo más severo, a lo que más le tememos, es la neutropenia grado 3 o 4, sobre todo en las primeras 6 semanas de tratamiento. El valganciclovir tiene menos efectos en la trombocitopenia. El ganciclovir intravenoso tiene que ser dado por 6 semanas o lo mínimo 4 semanas, y por lo tanto también recordar que el ganciclovir, aparte de la neutropenia, tiene otros efectos tóxicos sobre las gónadas y que también es carcinogénico en modelos animales. Esto no se ha logrado evidenciar en los recién nacidos. Entonces, cuando es infección por citomegalovirus, ¿a quién vamos a tratar? A los neonatos con enfermedades congénitas graves o sintomáticas. Por ejemplo, se ha visto que mejora mucho si se trata en los casos de colestásico, síndromes colestásicos, en hepatitis, en neumonía, mejora las complicaciones de secuelas de visión y sordera, siempre y cuando nosotros lo tratemos en el primer mes de vida. Entonces podemos optar por el ganciclovir de 4 a 6 semanas o el valganciclovir 2 veces al día por 6 meses. Lo de la lactancia materna con citomegalovirus, si la mamá son seropositivas a seropositivas a CMV, no está contraindicada, pero sin embargo tenemos que tener estas consideraciones. Por ejemplo, si el recién nacido tiene menos de 30 semanas de gestacional o pesa menos de 1500, puede adquirir el citomegalovirus de la leche materna y puede desarrollar una enfermedad como una sepsis de inicio tardío. Por lo tanto, en estas condiciones no recomendamos la lactancia materna, porque puede ser transmitido a través de la leche materna y el bebé no va a tener el suficiente sistema inmunológico para poder quitar. Entonces, la congelación y la pasteurización de la leche materna puede disminuir ese riesgo de transmisión, pero sabemos que a veces en la vida práctica no es tan útil. También se tiene que recomendar a los padres que se deben de lavar muy bien las manos, sobre todo cuando cambian los pampers con orines del niño, que no tienen que introducirse la pacha, los pepes a la boca de la madre y luego dárselos al recién nacido, porque esas también son formas de transmisión de la enfermedad cuando son primo-infecciones. Entonces ya hablamos del tratamiento, a quiénes vamos a tratar, a quiénes no. El seguimiento, que en el caso de citomegalovirus se debe de seguir al menos hasta los 4 o 5 años a estos pacientes
para evidenciar que no quede secuelas de hipoacusia. Entonces, todos los años se debe de hacer un screening auditivo en estos niños, así como las evaluaciones de sus comportamientos, de su conducta y la evaluación del desarrollo psicomotor para asegurarnos que no haya quedado ninguna secuela. Hoy vamos a hablar de la segunda enfermedad más frecuente, que es toxoplasmosis. Sabemos que la transmisión congénita generalmente se va a deber a una infección primaria. No necesariamente esa transmisión va a ser porque la paciente tenga gatos o esté rodeada de gatos. Recordemos que generalmente la transmisión puede ser también por el consumo de carnes crudas, también puede ser por eso, entonces, o de alimentos contaminados con los quistes del Toxoplasma gondii, y por eso también podemos tener este tipo de enfermedades. Y generalmente las infecciones durante el primer trimestre, aproximadamente el 17% de los fetos se infectan y van a presentar una enfermedad grave. En cambio, los que se infectan en el tercer trimestre pueden afectarse en un 60 a 70% de los fetos, pero la enfermedad es leve o insignificante al nacer. Quiere decir que la transmisión es menor, pero es más devastadora lo que va a presentar el recién nacido si es en el primer trimestre. Y si en el tercer trimestre es más fácil que el recién nacido se infecte, pero probablemente las secuelas o sus complicaciones van a ser insignificantes o leves. Idealmente que podamos diagnosticar a la madre. Idealmente a las 11 semanas tendríamos que tomar una IgG para toxoplasma para ver si hay, y tomárselas a las 19 semanas para ver si hay una seroconversión. Y vamos a ver que también si tenemos una IgG positiva o con una IgM positiva, podemos mandar las pruebas de avidez, ¿verdad? Para ver si hay una alta avidez. Puede ser que antes de las 16 semanas, que nos hable de una infección previa al embarazo, y si hay una baja avidez, puede persistir esto por meses o años. Entonces, eso también tenemos que ver cómo vamos a hacerlo. Lo que ya dijimos, del 70-90% de los niños que nacen asintomáticos, pues vamos a ver que casi no tiene secuelas, pero hay algunas alteraciones que podemos darle seguimiento a largo plazo. Y en los que tienen enfermedad neonatal grave, generalmente lo va a hacer en el 10 al 30% de los que se infectan, van a tener alteraciones neurológicas locales o generalizadas y secuelas tardías que la vamos a ver más adelante. Esta es la tríada clásica que nosotros aprendimos en semiología, que hablaba de toxoplasmosis. Corioretinitis, que se presenta en el 85 al 92% de los casos, calcificaciones intracraneanas en el 50-85%, hidrocefalia entre el 30 al 68%, pero pueden haber casos con microcefalia, y podemos ver una gran gama de sintomatologías: ictericia, fiebre, patoespleno, neumonitis, exantema, pueden haber linfadenopatías, convulsiones, microoftalmia, microcefalia hasta en el 15% de los casos, que es bastante importante, trombocitopenia y anemia. Entonces, el diagnóstico durante el embarazo se logra mediante las pruebas serológicas. Puede haber una biología molecular en líquido amniótico, si en el ecocardiograma, no, en el ultrasonografía de la embarazada logramos nosotros diagnosticar este tipo de malformaciones y decidimos hacerle una PCR en el líquido amniótico allá por la semana 18 de esta embarazada para poder corroborar por biología molecular si hay o no hay infección fetal. Entonces aquí vemos cómo se comporta precisamente la serología. Aquí vemos cómo la IgM es la primera que se va a alterar idealmente en las primera o 2 semanas después de la parasitemia, pero puede permanecer positiva entre 9 y 12 meses de manera con títulos altos, y puede obviamente durar hasta 2 años positiva. Por eso es que la IgM positiva para un niño con toxoplasmosis no necesariamente nos hace pensar que tenga, en una embarazada, que tenga enfermedad activa en ese momento. Entonces sí nos dice la posibilidad de una infección reciente, pero es poco sutil para decirnos en qué momento la mujer se volvió infectante.
Y tenemos también la IgG con avidez, que generalmente es la que mandamos con una frecuencia para ver qué tan reciente o lejana ha sido la infección en la embarazada. Vemos acá que se basa sobre todo en el incremento de la afinidad funcional o la fuerza de alcance de la IgG específica a antígeno de toxoplasma. Y entonces, si nosotros tenemos una baja avidez, señala una infección reciente, menor de 3 meses, eso nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. Y si tiene una alta avidez, indica una infección que ya tiene más de 3 o 4 meses, ¿verdad? Entonces, aquí está cómo nosotros podemos interpretar la serología. IgG negativa con una IgM negativa, obviamente no hay infección. Si hay una IgG en zona gris y una IgM negativa, sugiere infección pasada, no necesariamente tenemos que pedir avidez, pero si es una IgG positiva y una IgM negativa, nos indica una infección pasada, tampoco vamos a pedir avidez, pero si hay una IgG positiva y una IgM positiva, indica infección reciente. Si la IgG es negativa y la IgM es positiva, vamos a buscar seroconversión temprana o puede ser un falso positivo de la IgM. El cambio, por eso es tan importante que nosotros paremos las muestras 2 o 4 semanas después para ver el comportamiento de la IgG o la positividad, el riesgo que tiene una negativa volverse a positiva. El diagnóstico neonatal tiene que llevar una evaluación oftalmológica, su función lumbar, el estudio de neuroimagen, la serología. Recordemos también que la IgM va a depender mucho si el paciente es prematuro o es de término en el momento que abajo de las 34 semanas los recién nacidos no producen IgM, sino que o los fetos no producen IgM, las empiezan a producir después de las 34 semanas. Entonces, si la nació antes de ese tiempo, muy probablemente no vamos a tener una IgM positiva, o si el paciente se infectó cercano a su parto en el momento de nacer o cercano una o 2 semanas antes del nacimiento, bueno, nosotros tomemos al nacer la primera IgM, esa IgM va a ser negativa y probablemente si la tomamos 2 semanas después va a estar positiva. La biometría hemática para ver si hay alteraciones y la química sanguínea, que también es importante para ver afección hepática o elevación de las transaminasas. El tratamiento, antes, recuerden que usábamos tratamientos combinados, trimetoprim con una sulfadiazina, trimetoprim sulfamethoxazol no se puede usar en las primeras 6 semanas de vida por el riesgo de una anemia por deficiencia de folatos. Entonces no se utiliza, no podemos usarla en ese periodo. Antes se usaba combinación, ahora desde el año pasado el libro rojo y varios estudios refieren que lo mismo es tratar con 2 que con 1 y que con 2 medicamentos uno incrementa el riesgo de efectos adversos. Entonces ya podemos utilizar solo un medicamento, pero sí el tratamiento sigue siendo por 12 meses. Podemos usar la pirimetamina con el riesgo que, como es un antagonista de la síntesis de ácido fólico, tenemos mayor riesgo de trombocitopenia, leucopenia y anemia, pero es el que ha mostrado mayor efectividad. Sulfadiazina, que es sinérgico de la pirimetamina, puede haber hematuria e hipersensibilidad, y el ácido folínico, que es importante. Y aquí vemos las dosis, eso no se los voy a repetir. Y el problema que tenemos, por ejemplo, en salud pública es que ácido folínico no lo tenemos, o cuando hay, debe de ser indicado por el hematólogo. En la mujer embarazada también es importante que recordemos que la espiramicina es lo que se utiliza para la infección materna primaria cuando no hay evidencia de infección fetal. Pero cuando hay evidencia de infección fetal, tenemos que agregar otro medicamento para poder llegarle al feto. No siempre dar tratamiento va a evitar las secuelas o las complicaciones que el recién nacido va a tener. Y aquí vemos el seguimiento que le tenemos que dar a esos pacientes con toxoplasmosis. Si la IgG y la IgM específica de toxoplasma sérico fueron positivas, cada 3 a 6 meses lo vamos a tomar las pruebas hasta que complete la terapia.
El examen oftalmológico es cada 3 meses hasta los 18 meses, luego cada 6 a 12 meses, el examen neurológico detallado cada 3 o 6 meses y hasta 1 o 2 años de edad y luego según sea necesario. Y la evaluación del desarrollo en las visitas de los 9, 18, 24 a 30 meses se debe de evaluar, y las evaluaciones auditivas tienen que ser por lo menos una vez en la infancia y luego a los 4, 5, 6, 8 y 10 años. Si ven acá, cambia un poco con el citomegalovirus, porque el citomegalovirus generalmente la sordera, si no la ha desarrollado a los 4 o 5 años, no la va a desarrollar después, pero en el caso de toxoplasmosis puede llegar hasta los 10 años. Entonces vamos ahora a hablar de esta enfermedad que es un poco más reciente, o su reemergencia, y que la voy a traer en pocas diapositivas porque lo que quiero es recordar que la tengamos en cuenta cuando toxo ha sido negativa, cito ha sido negativa, y lo más común fue negativo. Pensar que también tenemos enfermedad congénita de Chagas, ¿verdad? Y generalmente puede también ser transmitido por transfusiones, y vemos acá que la prevalencia de transmisión de la mamá al hijo es del 3 al 10%, y puede repetirse en cada embarazo ese riesgo de transmisión si la mamá vive en un entorno epidemiológicamente que existe mucho Chagas, pero una enfermedad congénita debe de cumplir 2 requisitos: que la mamá tenga la serología positiva y que el recién nacido tenga evidencia de parasitemia. Y esto lo vamos a hacer a través de 2 métodos: el microhematócrito para ver la parasitemia y la IgG, porque en el caso de Chagas, la IgM da muchos falsos positivos y no se utiliza para el diagnóstico. Tiene que ser IgG y generalmente se tiene que seguir hasta los 9 meses. Entonces, ¿cuál es la importancia de la infección por el Trypanosoma cruzi? Es que la mayoría de recién nacidos que se infectan nacen asintomáticos en un 70-80%, y la ausencia de síntomas al nacer no implica que no vaya a tener problemas a futuro, y es una enfermedad que si nosotros la diagnosticamos puede tratarse a tiempo, pero si no la evidenciamos puede llevar a una etapa crónica meses o años después. Entonces la cura, si nosotros encontramos a este niño en el primer año de vida, tiene una potencial cura del 90 al 95%. Por eso es importante el tamizaje en la embarazada. Y esos son todos los hallazgos que podemos encontrar en la enfermedad de Chagas. Del 60 al 90% de los recién nacidos ya dijimos que son asintomáticos. Puede haber un 5% de mortalidad por miocarditis o meningoencefalitis, pero también puede ser causa de prematurez, de bajo peso, de Apgar bajo, y puede tener muchas complicaciones a largo plazo, sobre todo las miocardiopatías. En el tratamiento vemos acá que podemos hacerlo con Nifortimod, con Bendimidazol, y puede ir desde 30 a 60 días. Otro que no debemos de olvidar es el parvovirus B19, sobre todo cuando el paciente tiene hidrox fetal. Acordemos que es la causa más importante de hidrox fetal. Ahora les voy a hablar de algunas enfermedades reemergentes o emergentes que estamos viendo. Pues ustedes se recuerdan de la epidemia de Zika y de lo mucho que se habló de su relación del Zika con la microcefalia, y que después se vio que no necesariamente era solo con la microcefalia, sino que tenía muchas más alteraciones o que su alcance iba mucho más allá. Sabemos que en el embarazo no hay diferencia de la presentación del Zika en la mujer embarazada con el resto de la población, pero sí sabemos que el virus puede durar hasta 3 meses en la secreción vaginal, hasta 6 meses en el semen del hombre, y por lo tanto, aunque la mujer al darle Zika tiene una inmunidad contra el virus del Zika, no así el feto o el recién nacido. Por lo tanto, tenemos que cuidar durante todo el embarazo a estas mujeres. Y obviamente de todas las microcefalias que se ven por síndrome de Torch, la causada por el Zika es la más severa, porque aparte de dar la microcefalia, hay una grave afección al parénquima cerebral. Vemos acá cómo puede destruir completamente las células, las neuronas, y vemos también
cómo después de ser asociado solamente a microcefalia, se vieron que puede causar múltiples alteraciones al nivel del sistema nervioso central, múltiples afecciones oculares, pero que también había pérdida de la visión, artrogriposis o pie engenovaro. Y vemos, este es el típico fenotipo que se describía en el CDC del niño con frente amplia, con puente amplio, con pliegue nucal pequeño, con una prominencia del occipucio, pero luego se hablaba del síndrome congénito asociado a Zika, que tenía que cumplir estas características, como era la microcefalia, la atrofia cortical, el daño ocular, la limitación del movimiento, que es la troriposis o el pie equinovaro, y el aumento del tono muscular. Y a diferencia de los otros agentes etiológicos que causan el TORCH, este se vio que las secuelas o estas alteraciones como el daño cortical, que generalmente en nosotros síndrome de TORCH llega ese daño y no progresa más después del nacimiento, este sí tenía un daño progresivo y que incluso hijos de madres positivas a Zika que nacían con niños aparentemente normales, más o menos entre los 6 y los 9 meses había una detención del crecimiento de la cabeza y alteraciones del desarrollo psicomotor importante. Entonces pasaba lo mismo que las otras enfermedades. Y también en estos niños es imprescindible hacerle su estudio de neuroimagen, buscando todas estas alteraciones que ya les describí. Hacer el diagnóstico de Zika en el recién nacido y el embarazada es difícil, porque sabemos que la serología, como es dentro de los arbovirus, está el virus del Zika, comparte muchos antígenos similares con el dengue, por ejemplo, y en los países con alta prevalencia como el nuestro, pueden haber falsos positivos. Entonces, prácticamente nos queda únicamente la biología molecular para poder hacer un diagnóstico certero del Zika. La otra enfermedad que también les quería traer a recuerdo, y que ya lo hablamos en una conferencia pasada de los ecos de infectología, era de la sífilis. Sabemos que hay una reemergencia importante, cada año se están incrementando los casos de sífilis en la región, y también sabemos que puede tener consecuencias como parto pretérmino, aborto, mortinato, hidrops, muerte fetal, y que generalmente los niños en el 80% nacen asintomáticos, pero si nosotros vemos estas lesiones como son la rinorrea purulenta frecuente, las regades, las lesiones en la piel, debemos de pensar en sífilis. Y aquí podemos ver cómo la incidencia casi en Estados Unidos casi se ha triplicado y en el resto de la región es igual. La podemos clasificar en temprana, si aparecen los síntomas menos de 2 años de edad, y tardía, si aparecen arriba de los 2 años de edad. Aquí podemos ver las características en los niños pretérminos y términos, que en los pretérminos tiene muchas más manifestaciones clínicas que en los niños de término. Las manifestaciones cutáneas son uno de los principales síntomas que en sífilis nos hacen pensar en esta enfermedad. Son frecuentes entre el 15 al 60%. Pueden ser múltiples manifestaciones, pero generalmente el rash tiene la característica de volverse cobrizo con descamación y afecta los muslos y las plantas de los pies. También tenemos el pénfigo sifilítico que afecta generalmente las palmas y las plantas. El condiloma lata, que es una erupción anular circuncidada, que lo podemos ver también, y los regades, que también lo podemos ver buscando aquí en la cavidad oral, y la rinitis, que fue lo que ya les había mencionado. También tenemos secuelas importantes tardías del sífilis congénito. Podemos ver aquí la afección reticuloendotelial, las afecciones mucocutáneas, esqueléticas, neurológicas y oculares. O sea que también en sífilis se agrega algo más, que son las radiografías de huesos largos. Puede tener muchas de las manifestaciones que vimos en las otras enfermedades congénitas, pero también tenemos que la neumonía alba es pues característica de la enfermedad por sífilis. Las manifestaciones óseas pueden ser múltiples y son muy frecuentes, hasta en el 60 y 80%. Puede haber osteocondritis, periostitis, suelen ser simétricos, entonces tienen que ser de los dos lados que tenemos que mandar, y afecta principalmente a los huesos largos, tibia, húmero, fémur, y podemos encontrar también la recordada parálisis de Parrot, que puede ser frecuente hasta en un 8 o un 20%.
Recordemos que sífilis, hasta un 20 a un 50% de los pacientes sintomáticos pueden tener afecciones al sistema nervioso central. Por lo tanto, hay que hacer punción lumbar y si no se hace punción lumbar, se va a manejar como neurosífilis hasta no demostrar lo contrario. También tenemos manifestaciones tardías que son importantes, como son los dientes de Hutchinson. También tenemos afecciones oculares como queriatitis intersticial y tenemos la parálisis del séptimo par. También podemos ver tabe dorsal, la nariz en silla de montar, los molares en mora, que también vemos, las articulaciones de Cluton o la tibia en sable, que son secuelas que si no las tratamos temprano, el paciente las va a padecer. El diagnóstico también se nos vuelve complejo porque ideal sería que pudiéramos ver las espiroquetas en los líquidos idóneos para hacer esta intervención, pero generalmente lo que tenemos a la mano son las pruebas no treponémicas que pueden ser cualitativas, esas solo nos sirven de tamizaje, no nos pueden servir de diagnóstico y tampoco nos pueden servir de seguimiento, sino que tenemos que usar pruebas cuantitativas para hacer diagnóstico y seguimiento. Y las pruebas treponémicas como el FTBS, que son pruebas confirmatorias. Y estas son toda la sensibilidad que tenemos en estas pruebas, FTBS, también la prueba de hemaglutinación, el RPR y el BRL, que también son los que usamos como pruebas no treponémicas, que son el valor lo centran en la especificidad, pero también tienen una alta sensibilidad, sobre todo para sífilis primaria, secundaria. Pero pueden ver acá que el RPR y el BRL para las terciarias no nos sirven mucho. El BRL tiene falsos positivos y falsos negativos. El falso negativo puede ser en la sífilis latente temprana, en la sífilis latente tardía o en la sífilis congénita tardía. Pero puede tener falsos positivos con otras enfermedades virales, incluso con el embarazo, el uso de drogas o errores de interpretación en el laboratorio. Entonces, ¿cómo vamos a seguir a estos niños? Todos deben de ser tratados con penicilina sódica por 10 días en toda la procaínica. No sirve en el caso de los recién nacidos porque a menos que sepamos que no tienen neurosífilis. El seguimiento generalmente lo vamos a hacer a ver que haya bajado 4 veces los títulos dentro de los 6 a 12 meses del tratamiento adecuado, quiere decir con penicilina, ningún otro betalactámico puede ser usado para el tratamiento de una sífilis congénita. La disminución es más lenta en lactantes y niños comparados en los neonatos, pero se debe de seguir al mes, a los 2, a los 3, a los 6 y a los 12 meses. Y si tuvo neurosífilis, tenemos que hacer una punción lumbar entre el 6º y el 9º mes. ¿Cuándo vamos a retratar a estos pacientes? Si persisten o recurren los síntomas, si hay un título alto a pesar del tratamiento adecuado, 4 veces más, ya sea en el 6º mes o al año de edad que le tomamos pruebas. Si los títulos serológicos no treponémicos con aumento de las 4 veces más permanecen después de los 12 o 18 meses, porque ahí ya no deberían de permanecer altos, o cuando el resultado de la prueba del BRL, el líquido cefalorraquídeo, que ya dijimos que se va a tomar entre el 6º a 9º mes, siga con proteínas altas o recuento celular anormal. Todas esas indicaciones son de retratar al paciente. Y obviamente lo principal, el sífilis es una enfermedad completamente tratable y esto va a depender del tamizaje que nosotros le damos a la mujer por lo menos en 2 ocasiones. Generalmente a las 28 o 32 semanas y en el momento del parto. Ya vamos a ir terminando porque vamos a hablar de las últimas enfermedades que son menos frecuentes, pero no menos devastadoras en el recién nacido, como es el herpes simplex. Vemos acá, en países desarrollados, tiene una alta prevalencia de 1 en 3.000 o 1 en 2.000 partos, 80% debido al herpes simplex tipo 2. Recordemos siempre de preguntar a la embarazada si ha padecido de herpes genital y de revisar que en el momento del parto vaginal no tenga lesiones activas, porque si ella tiene lesiones activas, esa es una indicación de hacer una cesárea. Primoinfección materna, generalmente si es primera vez que le da a la mamá, va a tener un 30 a 50% de transmisión al feto, pero si es una reinfección,
A menos que la lesión esté activa, no va a llegar al 5%. Entonces, generalmente, el 5% es transplacentaria, el 85% es el canal del parto. Por eso es importante ver que la mamá no tenga lesiones activas y el 10% es por contacto con las lesiones herpéticas. En la clínica vamos a ver que generalmente el niño puede nacer con las vesículas en racimos, queratoconjuntivitis, calcificaciones que sobre todo son en los ganglios basales, y aquí vemos cómo según la edad la prevalencia del herpes simple 1 es más frecuente en los jóvenes, pero en el herpes simple tipo 2, a medida vamos avanzando en la edad, es más frecuente, y todos estos son factores de riesgo de transmisión de la madre al hijo, ya dijimos si es primaria es más que la recurrente, si la mamá tiene estado serológico positivo es más frecuente, si hay ruptura de membranas, si hay integridad de las barreras mucocutáneas, por ejemplo, si el recién nacido usó electrodos o no, y eso es lo que nos va a variar. Entonces, generalmente la infección congénita tiene un mayor riesgo antes de las 20 semanas por la viremia, con una mortalidad del 50%, y en la infección neonatal podemos ver todas estas lesiones. Lesiones cutáneas, orales, oculares, puede haber alteración del sistema nervioso central o meningoencefalitis, o puede ser diseminada. Esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces tenemos neonatos con una sepsis severa que está con antibióticos de amplio espectro desde el inicio y no mejora. Tiene CID, tiene afección a múltiples órganos. Tengamos en cuenta que este niño puede ser un caso de un herpes neonatal. Y aquí vemos todo cómo se va dando según la enfermedad diseminada, si hay afecciones al sistema nervioso central o si la enfermedad es piel, ojo, boca, como la que vimos. Y quizás la más severa es la enfermedad al nivel del sistema nervioso central. Sabemos que un tercio de los niños que nacen con lesiones cutáneas van a tener también afección en el sistema nervioso central, pero de aparición tardía en el día 16 o 19. Y vemos si la enfermedad es diseminada, el daño neurológico va a ser el niño normal en un 83%, pero si tiene afección en el sistema nervioso, va a ser del 31%. Entonces, el tratamiento va dirigido precisamente a esto, a uso de aciclovir, 60 miligramos por kilogramo día en 3 dosis. La sobrevida es del 96% si es una enfermedad diseminada, pero si es una enfermedad con afección al sistema nervioso central, es del 71%. Y ya vimos que si llega a sobrevivir, también tiene un chance de un 30% más de secuelas neurológicas. Otro germen que quería traerlos porque no se hablaba mucho antes del dengue asociado a malformaciones congénitas, pero ahora sabemos que el dengue también en las embarazadas no solo puede causarles la vida o llegar a la muerte por una enfermedad de dengue grave en el embarazo, sino que puede causar malformaciones congénitas, sobre todo dirigidas al sistema nervioso central, incluyendo espina bífida, hidrocele, microcefalia, encefalocele, en los recién nacidos de los productos de mamás que han tenido malformación congénita. Y algo que no se nos debe de olvidar, a pesar de que desde el año 2001 ya no se reporta ningún caso en el país de síndrome de rubiola congénita, es la importancia de la vacunación en las primeras etapas de la vida, que es lo que nos disminuye el riesgo de estas malformaciones. Generalmente, si una embarazada se infecta en las primeras 8 semanas de vida, el riesgo es del 50% de malformaciones. Si se infecta entre las 9 y las 12 semanas, es del 40%, y si es entre las 3 y las 16 semanas, es del 16%. Y recordemos la rubiola congénita, que también puede causar afecciones del sistema nervioso central, siendo la más frecuente microcefalia, ocular acumulatoria retinitis, persistencia del ducto arterioso como la malformación cardíaca más importante, pero puede dar cualquier otra, y la auditiva, que es la sordera neurosensorial, aparte del retraso del crecimiento intrauterino que puede causar. Entonces, si vemos acá, tenemos una gran gama de métodos diagnósticos para poder abordar prenatalmente a las embarazadas y poder adelantar al pediatra el camino en el diagnóstico y obviamente un mejor manejo para el recién nacido para evitarle todas estas secuelas neurológicas que hemos ido hablando.
Como mensajes finales, quiero que les quede que los signos y síntomas no son paternomónicos, ¿verdad? Sino que tenemos que enfocarnos en la epidemiología, en las serologías maternas, en los factores de riesgo, que los exámenes se deben de solicitar según el contexto del paciente, considerar la epidemiología y que exámenes mal solicitados generan costo, confusión y extracción innecesaria en el recién nacido, que tantos exámenes pueden analizarlo y requerir incluso transfusiones que al final generan mayor riesgo para el recién nacido. Bueno, esto es todo lo que les traía. No sé si vamos a tener alguna pregunta que voy a tener el placer de contestarles. Y como no, doctora, tiene además de múltiples saludos, bastantes preguntas y bastante felicitación. Bastantes preguntas. A ver. Dice, ¿qué tan frecuente ven en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum citomegalovirus? Lo vemos con mucha frecuencia, doctora, pero también vemos muchos diagnósticos sobrevalorados precisamente por tener una IgM positiva. No toda la sintomatología que mencioné para decidir darle tratamiento a un paciente con ganciclovir. Pero obviamente nosotros como hospital no tenemos para medir carga viral o antígeno P65 para poder diagnosticar estos pacientes, pero algunos que han podido se los hemos mandado afuera y les sale positivo. Claro. Y los niños con colestasis se benefician mucho con el tratamiento. Ideal fuera que lo hiciéramos. Se nos olvida muchas veces que en las patologías, en el departamento de patología de los hospitales también pueden hacer inclusiones citomegalovíricas en orina, que es otro, aunque no es alta la sensibilidad, es del 30-40%, también nos pueden ayudar para soportar el diagnóstico de estos pacientes que es tan difícil decidir darles o no tratamiento, porque eso implica tener los 30 días ingresados para cumplir el ganciclovir. Entonces, y los efectos adversos que muchas veces llegan. Pero por lo menos en el mes de diciembre pasado teníamos 3 infecciones congénitas por citomegalovirus ingresadas en el servicio. Entonces también vienen como por brotecitos, pero sí solemos ver por lo menos unos 30 casos en el año de infección por citomegalovirus. Es importante en el término de todas las implicaciones que puede tener para un niño. Hay otras preguntas aquí, una de ellas dice, ¿está indicada el ELISA para sífilis para hacer diagnóstico? Comentario dice, he visto que algunos médicos indican esta prueba, pero según las revisiones de los CDC y el libro rojo edición 2021 a 2024, no se menciona, ya que están claras las pruebas establecidas. Sí, y es precisamente porque la ELISA no les indica que tenga una infección activa ni les sirve para seguimiento y no es un método estandarizado todavía cómo se debe hacer para sífilis. Entonces, por lo tanto, no se puede recomendar para diagnóstico, ¿verdad? Entonces, seguimos con las pruebas que usualmente nosotros conocemos. Muy importante el señalamiento de parte del colega que preguntaba esto. También hace un comentario aquí, dice, en este momento tenemos un paciente, un recién nacido con un cuadro florido de manifestaciones clínicas de toxoplasmosis con IgM positiva, una radiografía de cráneo de cielo estrellado de las calcificaciones, pero las IgG e IgM maternas son negativas. ¿Cómo explicar esto? Muchas gracias. Puede depender del tiempo, de la edad que tiene el paciente, pero pueden ser falsos negativos incluso en la mamá, ¿verdad? Porque claro. eso también se puede dar. Y con toxoplasma, como no tenemos medios de cultivo ni otra forma de cómo hacer el diagnóstico, a veces es difícil. Pero si el niño es positivo, hay que ver muchas cosas, si lo transfundieron, porque también es una enfermedad que puede pasar por transfusión. Ya hemos tenido nosotros en el Bloom citomegalovirus, que la mamá es negativa, pero el niño es positivo con PCR positiva. Y el claro. es una transfusión, porque sabemos que no son enfermedades que se transmiten y que es muy raro que uno se pueda transmitir por sangre, pero puede suceder. Entonces esa es otra opción que puede pasar en este paciente.
Es importante todos los comentarios. Hay que tener en cuenta en esos niños de toxo, cuando no hay pirimetamina o no hay sulfadiazina y tiene afección del sistema nervioso central, que clindamicina es una opción de tratamiento, no atraviesa la hematoencefálica. Entonces no es una buena opción cuando hay afección del sistema nervioso central. Entonces nomás el niño complete sus 6 semanas de vida, hay que anexar a la clindamicina el trimetoprim, porque al final el fin último del tratamiento, que es evitar las secuelas neurológicas, no se va a dar con la clindamicina, aunque vamos a erradicar el toxoplasma del organismo. Muy importante señalamiento, doctora, muchas gracias. Hay otras llamadas aquí muy importantes. La doctora Ilia González nos hace un llamado que yo estoy completamente de acuerdo. Dice, la verdad antes nos ayudaba mucho que el ginecólogo mandaba los exámenes a la madre en el perfil prenatal. Esto ya no lo hacen, aunque la madre tenga antecedentes de abortos previos. Es un llamado a la conciencia, particularmente de los especialistas en obstetricia, pues que tenemos en manos la vida prenatal de los niños, que podamos ayudarles a ustedes, dándoles un antecedente importante serológico del estado de este tipo de infecciones que son completamente o la mayoría de veces controlables, incluso in útero, y si no se ha podido controlar tempranamente, iniciar precozmente en la vida extrauterina le da mejor pronóstico a estos niños. Es decir, estamos en un binomio muy importante, no solo la madre y el feto, sino el obstetra y el pediatra en una asociación de sinergia para poder darle calidad de atención a los niños. Hay otro comentario aquí que dice, es importante hacerle el perfil prenatal a todas las embarazadas. Excelente ponencia. La subdirectora del Hospital Nacional de la Mujer da este comentario. El paciente anterior al que hago referencia dice, la madre no tuvo ni recibió tratamiento durante el embarazo, la del niño con la radiografía en cielo estrellado. Es una tragedia interesante y muy grande, ¿no? Nuevamente la doctora Ingrid Lizama dice, doctora Dueñas, actualmente no tenemos pirimetamina ni ácido folínico en el país, aunque lo queramos adquirir, no hay. Un sustituto de la sulfadacina, como decía, sería la clindamicina, es un buen reforzamiento y ya usted nos dijo en qué tiempo se tiene que dar, ¿verdad? Hay un comentario también del doctor Jorge Pleites, con saludos para usted. Estamos viendo en un aumento de casos de sífilis congénita clínica. Es importante que se refuerce el tamizaje en los controles prenatales, ya que es una enfermedad prevenible, claro que sí, ¿verdad? La sífilis congénita, y tratable, que conlleva a detectarla con menos gastos hospitalarios y menos daños para el bebé. Estamos completamente de acuerdo. Desde el instituto ustedes han organizado una teleclínica que fue muy bien atendida por el público, específicamente para tratar un caso de sífilis congénita. Hay felicitaciones para usted, doctora, y estas preguntas han sido sumamente interesantes. Yo quiero unirme a las felicitaciones y al agradecimiento porque siempre ha estado dispuesta a transferirnos con mucha calidad sus conocimientos, agradecerles y decirles que con esta intervención suya cerramos las conferencias del área de atención a la primera infancia en un primer bloque, porque luego tenemos un foro internacional de prematurez que se va a dar siempre este año y para el cual desde ya invitamos a ASONES y a la Asociación de Pediatría a incorporarse al esfuerzo con nosotros. Anunciarles a toda la audiencia que el módulo que viene es un módulo que va encadenado con todo y que tiene que ver con las teleclínicas también. Es el módulo de prevención de la mortalidad materna y el cuidado integral de la nirmis obstétrica, es decir, las casi muertas. Un tema altamente sensible en el que también la vida de los recién nacidos está en vilo, muchas veces en mucho peligro, y tenemos ponentes de alta calidad, tanto nacionales como internacionales. Vamos a comenzar con el tema de evaluación del paciente de NIRMES, indicador como un indicador del cuidado materno por el doctor Carlos Montúfar, el manejo integral de la hemorragia obstétrica por la doctora María Fernanda Escobar, la identificación y el tratamiento de las formas complicadas de preeclampsia,
el abordaje integral de la paciente séptica, de la paciente cardiópata, el abordaje anestésico de la paciente NIRMIS y un tema para cerrar al final que tiene que ver con la evaluación cardiovascular en la embarazada cardiópata, que es un tema, a veces una tragedia muy grande, que ustedes en el Hospital Nacional Blum cuiden un infante hasta llegar a la adolescencia y a la vida adulta y finalmente, por no prevenir un embarazo, termina en una muerte materna, una cardiópata que no tenía que haberse embarazado o que tenía que haber tenido un cuidado altamente especializado. El tema final se da el 1 de septiembre de este módulo y es embarazada en estado crítico y el feto como paciente. Situaciones especiales, el politrauma, la muerte cerebral y la cesárea perimorte. Así que con esta atenta invitación a continuarnos siguiendo, quiero finalmente agradecerle de nuevo, doctora, a su disposición e invitarla a esta su casa, a que siempre nos visite y a que tenga a bien transferirnos conocimientos para todo el público. Hay felicitaciones por su excelente ponencia de parte de muchas personas, colegas suyos, colegas nuestros y gente del instituto también. No, todo lo contrario, gracias por participar y es un gusto estar compartiendo las experiencias y saber también lo que los otros colegas están pasando y opinando, ¿verdad? Para ver qué formas uno les puede también colaborar. Así es, doctora. Tengan todos buenas tardes y muchas gracias.